La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Salmo 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que ya llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bueno, hermanos, este evangelio de estos días es muy profundo. En esta perícopa del evangelio según San Juan se detalla el señalamiento de Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús lo anunciaron los profetas sin ver a Jesús. Juan tiene el privilegio de ver carnalmente a Jesús y señalarlo. Y los discípulos tienen el privilegio de predicarlo después de su ascensión, aún inclusive después de que no lo vieran físicamente después de su ascensión, pero lo habían visto físicamente. Cuando los discípulos, hay de notar que no todos los discípulos de Juan eran tan dóciles como estos discípulos que al oír a Juan siguieron a Jesús. Entre esos está Pedro, está Andrés, a lo mejor está también los hijos de Zebedeo. Los 2 discípulos oyeron sus palabras, dice el texto. Jesús, también se puede estar hablando de Felipe, puede estar hablando de cualquier otro discípulo. El que está describiendo con testimonio no se incluye, porque de hecho el Evangelio no detalla el nombre de todos los discípulos del Señor. Cuando se habla de los 72 discípulos que tuvo el Señor, que los envió, tampoco, porque el evangelista ve que no considera que no es importante el nombre de todos los apóstoles en general, sino de algunos, para mostrar un mensaje muy claro como el que vamos nosotros ahora a reflexionar. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Uno puede seguir a Jesús con una obra buena, ¿sí? Por eso algún santo decía que uno se salva es con actos de amor intenso. Solamente Jesús se deja ver de aquellas personas que tienen una intención buena en el corazón, tienen sinceridad, tienen nobles propósitos, como en el caso de los discípulos. Jesús les da la cara porque el rostro de Dios se muestra a aquellos que, siguiendo con buena intención a Dios, quieren hacer obras buenas. Ellos le contestaron: Rabí. Ya los reconocen maestro porque confían en el testimonio de Juan Bautista, ¿sí? Ellos creen en el precursor. Le preguntan: ¿dónde vives? Creo que es en el capítulo 7 de Mateo, que dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
cuando le preguntan ¿dónde vives? Y el Señor les dice, venid y lo veréis, no significa que tenía casa propia. No se contradicen estos dos pasajes. Simplemente le estaba mostrando el domicilio, dónde vive, pero no quiere decir que tenía casa propia. Venid y lo veréis, le dice. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. ¿Qué significa que se quedaron con él? A escuchar su doctrina. A escuchar a Jesús hablar de su doctrina. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan, siguieron a Jesús. Sí, hay que especifica que Pedro era uno de los que escuchó el testimonio de Juan. El otro no se menciona, no lo dice el evangelista, porque a lo mejor de pronto se trata del que está escribiendo esto. Encuentra primero a su hermano Simón, perdón, estamos hablando de Andrés, ¿cierto? Andrés, el que es uno de los discípulos de Juan que escucha su testimonio. Pero Andrés no se queda con eso para sí, no es egoísta, quiere revelarle lo que ha visto, lo que ha escuchado de Jesús a Pedro. Entonces estamos llamados a no vivir para nosotros mismos. Hay gente que encuentra la salvación, la verdad de la tradición, de la Sagrada Escritura y se queda con ella y no la comparte. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Oyeron? Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Qué es Mesías y Cristo? Ungido, el que está ungido. Y lo llevó a Jesús. Entonces Pedro, por ser el hermano mayor, no se puso bravo porque su hermano menor lo encontró primero que él, no, al contrario. Fue muy humilde Pedro en seguir a su hermano Andrés para que le mostrara a Jesús. Entonces, ante la edad, el mérito es de la fe, no de la edad. Entonces, esto aquí tiene que ver mucho con la fe y el mérito que se tiene ante ella. Jesús se le queda mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bueno, con esto que está diciendo Jesús, que es el mismo que compuso el Antiguo Testamento, aquí Dios está revelando que yo compuse el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque al cambiarle el nombre a Pedro, Simón, que significa obediente, hijo de Jonás, Bar-Jonás, Jonás que significa gracia, es decir, el hijo obediente de la gracia. También el nombre de Jonás puede sonar Joná, que también tiene otro significado, hijo de la paloma, es decir, hijo del Espíritu Santo. Entonces, obediente, hijo de la gracia y del Espíritu Santo. Qué tan bonito el significado de Simón, ¿cierto? Sin embargo, Jesús se lo cambió y se lo puso a Pedro antes de que lo nombrara el Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es Jesús, pero lo nombra él vicario de él en la tierra. Pero lo nombra antes de, le cambia el nombre antes de encargarlo de la iglesia católica. Entonces, se lo cambia a Pedro para decirnos a todos nosotros, a los católicos, a los futuros creyentes, que Él es el Dios del Antiguo Testamento, que construyó, que hizo las leyes, que dio el decálogo, la plenitud de la ley, porque así como Dios le cambió el nombre a Sara, se lo cambió a Abraham, se lo cambió, le dio el nombre de nacimiento a Isaac, risa de Dios, a Jacob también. Entonces sí, Dios es el que cambia y pone y cambia los nombres. Los pone desde su nacimiento. Por ejemplo, Sansón recibió el nombre de Sansón desde su nacimiento y a otros se los cambia después como para significar muchas cosas, ¿cierto? Que Él tiene el poder de cambiar las cosas, de volverlas nuevas. Entonces, hermanos y hermanas, la primera lectura no se queda atrás. Hay que reconocer, antes de llegar a ese punto, hay que reconocer la rapidez con la que Pedro se agiliza en ver a Jesús, ¿cierto? Esto es característico de los elegidos de Dios. Cuando escuchan hablar de la verdad, van como María, van a prisa enseguida a hacer la obra, a seguir a Jesús. Un San Pablo también le sucedió. Inmediatamente se puso y se accionó en Dios. Ahora, San Juan está diciendo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. El nombre de Jesús significa Jesús salva. Y básicamente eso es lo que viene a hacer Jesús, a divinizarnos, pero antes de divinizarnos,
tiene que quitar nuestros pecados, lavarnos de nuestros pecados. Y dice San Juan en su epístola, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Entonces, si yo cometo pecado, mi tronco viene del diablo. Porque Jesús vino a quitar el pecado y el fruto de Jesús es que nos quita el pecado mortal y el pecado original. Y si continuamos en pecado es porque no estamos unidos a Jesús. Ese es el termómetro, ese es el aviso para que tú sepas de dónde vienes con tus acciones. Pues bien, hermanos y hermanas, lavémonos en el sacramento de la confesión y expiémonos en el sacramento de la Santa Misa para que ante Dios nos mostremos irreprochables, irreprensibles, ya que Él ha venido precisamente para eso, para que lo aprovechemos y seamos nuevos, sin pecado. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.